él lo conocerá y dirá al hombre según sus obras. Quiero empezar esta capacitación primeramente para que entendamos la responsabilidad que es capacitarnos en este tiempo. Lo importante que es que recibamos herramientas en este tiempo de esta capacitación que se llama, que es para la intervención del abuso sexual infantil, ¿no? La abreviatura es ASI, abuso sexual infantil, y es necesario, ¿no? Como decía este proverbio, nosotros somos los encargados de librar a aquellos que son llevados a la muerte. Puede ser una muerte espiritual o puede ser una muerte natural, porque el abuso infantil es una de las violencias más traumáticas en este tiempo, ¿no? Es la más silenciosa y la más traumática. Así que es necesario que vos en este tiempo puedas entender lo importante que sepas de que tenemos la responsabilidad de ser agentes que llevemos herramientas, que llevemos la palabra de Dios y que entendamos que es necesario que nos capacitemos. Es necesario que tomemos verdaderamente la posta en este tiempo donde muchos chicos son abusados. Y algo quiero que tengan en claro. Esto es abuso infantil, sexual, ¿no? Vamos a recibir muchas herramientas para poder trabajar con nuestros hijos, con nuestros seres amados. En las distintas áreas que muchas se mueven como maestras, ¿no? Pero esto no es solamente para el niño. Esto es una capacitación que va a abarcar todas las áreas, todas las edades. ¿Por qué? Porque esta herramienta la van a poder llevar para cualquier edad que sea. Y aparte, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo una capacitación que su primer base es la sanidad y enseñar. Su primer base es saber que con Cristo se puede. Entonces, si nosotros tenemos en claro y lo importante que es que nosotros podamos entender que debemos ser más responsables y debemos tomar la posta verdaderamente, porque muchos dicen que son llevados a la muerte. Y que si dejamos esto a la ligera como algo teórico, como algo que pasa, como ahí decía la palabra, dice, porque si quieres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá de que pesan los corazones? Dios sabe lo que vos ibas a recibir. Él conoce. Él va a saber. Y el día de mañana, cuando tengamos que irnos con Cristo, a ver, cosas que si vos pusiste herramientas y no las pusiste por obra, el Señor lo va a poner a cuenta. Entonces, que empecemos tomándonos verdaderamente en la importancia de que capacitamos tanto en esta área como un montón de áreas y problemáticas que hoy necesitan la sabiduría y la educación para poder tratarlo. Así que, bueno, vamos a vivir con la primera imagen, ¿no? Y entender qué es lo que necesita esta capacitación. Y esta capacitación te va a brindar, como dice ahí, información, ¿no? Información para qué, te va a dar estadísticas, vas a saber qué es lo que está pasando, qué estadística, qué clase de chicos son abusados, qué no en este tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que estés informado y para que esta información sea listo para que puedas tomar la posta. Después te proveerá herramientas para dilucidar casos. Vas a recibir herramientas para que vos puedas detectar, ya sea en cualquier ámbito, si hay algún chico o alguna persona que esté pasando por un abuso o haya sido abusado y vos puedas enfrentarlo, detectarlo y tomar la posta y poder actuar en ese caso. Después tenemos orientación sencilla y asertiva. Esta va a ser una capacitación de una hora donde se van a llevar totalmente lo práctico para que lo puedan llevar a cabo. Va a ser sencilla, asertiva y eso nos va a ayudar a tener la certificación de que lo que van a hacer es concreto y lo que Dios le va a mostrar, más allá de lo asertivo, es que Dios le va a dar el respaldo a través de esta herramienta. Así que, como decíamos hoy, el abuso infantil es un flagelo que dice que se repite a lo largo de la historia y es la violencia es lo que más trauma trae en el tiempo, ¿no? Y que desde 1970 dice que se ha demostrado que el abuso infantil es altamente traumatizante. ¿Por qué? Porque el trauma no queda solamente en el momento. Lo que hace es destrozar y querer romper toda la vida de aquel que fue abusado. Viene a arrancar, a llevarse y a destruir, como dice la palabra, ¿no? Y el más del 80% de las víctimas dice que reportarán consecuencias negativas en el tiempo inmediato o a largo plazo. Puede ser que el chico que fue abusado hable
consecuencias la va a tener. En el momento, a mediano plazo, o en algún momento de su vida, lo va a tener. Las consecuencias del abuso sexual las va a tener. No importa qué tipo de clase de abuso, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo esto? Que las víctimas no hablan por décadas. Se callan. Esto es algo, el abuso sexual infantil es algo que hace que es tan vergonzante que hace que aquel que lo pasó se calle. Porque por vergüenza, por culpa, ¿no? Eso es lo que provoca el abuso infantil en aquel que fue abusado. No importa la edad que pase, ya sea un chico grande, un chico chico o un chico grande. Ese chico a largo, mediano o a largo plazo va a tener traumas. Y es una de las violencias más traumatizantes que en este tiempo está marcando la vida de muchas personas y que viene marcando durante décadas y décadas a personas que no pueden hablar y tienen consecuencias tanto en su familia, tanto en sus hijos, en su herencia. ¿Por qué? Porque esto viene a marcar generaciones con maldiciones. De eso vamos a ir tocándolo ahora. Y el abuso infantil vamos a hacer con la próxima imagen, es ignorado. Sabe que muchos cuentan y muchos ignoran. Esa es la verdad. Muchos de ese chico abusado, de esa persona abusada, esa víctima abusada, contó y no sé qué, ya está, ya pasó, fue una sola vez, ya está, fue una mejor. Suele pasar que aquella mamá que no entiende, trata de minimizar la cosa y decir que fue un acto de cariño, pero no fue un acto de cariño. Fue una marca que dejó en ese chico para el resto de toda su vida, que lo condenó, que lo marcó y que va a traer traumas terribles. Por eso esa mamá que quiere hacer, ignorarlo. Por eso aquel que por ahí escucha y se da vuelta y lo deja ahí y piensa que pasó y que no se puede hacer nada y que mejor nos callamos porque ese varón o esa persona es el sustento de la casa o lo que sea, se calla la boca y no cuenta y queda ahí. Después dice, es subregistrado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que es, esto determina que el derecho del chico no existe. No hay derechos para él. Una vez que fue marcado por el abuso sexual, no hay derecho. La función del abuso sexual es derribar cualquier derecho que el chico pueda llegar a tener, ¿no? A la hora de defenderse, a la hora de buscar ayuda, ese derecho no existe. Entonces, por eso el abuso sexual infantil es esto. Se queda ahí y nadie habla y nadie dice, es ignorado, y se terminaron los derechos de este chico y nadie sale a poder defenderlo. Y negado por vergüenza, que es lo que hablábamos hoy. Cantidad de familias se callan por vergüenza, por no querer enfrentarla a la sociedad. Uy, ¿qué dirá? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá? Porque puede ser un papá, un padrastro, puede ser, todo esto lo vamos a ir tocando, pero es ignorado por vergüenza, principalmente. Y en la víctima es vergüenza, ¿por qué? Porque fue el que fue abusado. Porque no entiende muchas veces qué le pasó, no entiende qué es lo que está sucediendo. A la chiquita no comprende, no entiende qué es el sexo. Pero a la edad grande la vergüenza es por qué dirán, cómo lo enfrento, qué hago, la culpa, ¿no? La culpa de decir, capaz que yo quise, capaz que yo insinué algo. Pero todo esto lo vamos a ir tocando mientras seguimos adelante. Y dice que la definición de abuso sexual infantil, seguimos con la próxima imagen, dice, es toda situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor para obtener satisfacción sexual. O sea que es todo el contacto físico de un mayor con un menor con deseos sexuales, con deseos para poder complacer su placer, ¿no? Y dice que es ignorado, con contacto físico y sin contacto físico. Con contacto físico sabemos que puede ser a través de una relación sexual, ¿no? Acceso carnal sería en este caso, ¿no? Y después sin contacto físico es el manoseo, el tocamiento de las partes genitales, ¿no? Eso es con
contacto físico y sin contacto físico. Pero hay que entender algo. Así sea con contacto físico o sin contacto físico, es un abuso. No importa si haya habido o no acceso carnal, si haya habido o no un manoseo, es abuso y se tiene que denunciar. Automáticamente que ustedes sepan que hay un abuso, se tiene que denunciar. Es súper importante. Hace rato pasamos, si puede pasar la imagen de los números de teléfono, es súper importante que lo sepamos y que lo tengamos a mano como cuando llamamos a la policía. Es súper importante. Es la línea del 137, que es la que acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual las 24 horas, los 365 días del año, en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Misiones. Saben que estas líneas están abiertas y ustedes automáticamente, no importa, primeramente no se habla, se denuncia. Primeramente no se habla de sanidad, se denuncia. Primeramente no se contiene, se denuncia, se escucha y se denuncia automáticamente. Así que bueno, estas son las líneas que pueden tener y también está la de UNICEF. Y acá es donde yo quiero que podamos ver el video. Vamos a ver un videito. Terrible, ¿no? Fuerte. Pero es así y tan claro y tan sencillo como actúa un pedófilo. Un pedófilo es aquel que tiene deseos y siente atracción por un niño, por un menor de edad. Ese menor de edad siempre de 16 años hacia abajo. Y saben que el pederasta es aquel que comete el abuso sexual. Hay una diferencia entre el pedófilo y el pederasta. El pedófilo es aquel que tiene deseos y el pederasta es aquel que lo lleva a cabo, lo comete, ¿no? Y qué importante, porque así es fácil de ser. Así es fácil de ser. Lamentablemente no se puede detectar tan fácil un abusado, pero sí, si nosotros, como decía la palabra hoy, nos comprometemos, podemos hacer de que esto no suceda, de que esto no ocurra, porque así de sencillo de ser en la vida de nuestros hijos, en nuestras vidas también, porque sin querer podemos relacionarnos con cualquiera y puede venir y hacer un abuso sin contacto, sin darnos cuenta. Pero lo importante es que en este tiempo puedan entender la importancia de poder cuidar a nuestros niños, porque son aquellos que no todos van a poder llevar la palabra de Dios. Y es súper importante de que esto no suceda, ¿no? La verdad que es fuerte, cuando lo vi un montón de videos, pero me pareció que esa era clave, era sencillo, corto y muestra cómo verdaderamente actúa un pedófilo. Así de lento, comprándolo de a poco, con regalos, con palabras, ¿no? Y así entrando en la vida de aquel. ¿Y saben por qué iba directo a los padres? Porque ese padre muchas veces descuida. Y eso vamos a seguir adelante. Y como decíamos hoy, que
el abuso sexual involucra todo tipo de prácticas, no solo la violación o el acceso carnal, el manoseo, la mostración de sus genitales, las imágenes, ¿no? Hoy se usa mucho el grooming también, se manda por imágenes por WhatsApp, videos, poco a poco en conversaciones van recibiendo, envolviéndolos y les piden fotos de distintas tonalidades y terminan siendo abusados a través de internet. Así que solemos creer muchas veces que una persona violada también no tendrá más traumas que aquella que fue manoseada, y no siempre ocurre de ese modo. A veces creemos que el que fue violado carnalmente va a tener más trauma que aquel que fue manoseado, y eso no tiene nada que ver. Va a depender la psiquis de aquel que fue abusado o abusada, va a depender su vivencia, va a depender su personalidad, de cómo lleve a cabo ese trauma. Eso no tiene nada que ver que sea con contacto o sin contacto. Y vamos a ir a la próxima imagen, la número 5, y dice quiénes fueron las víctimas, quiénes son las víctimas en este tiempo. Y vamos a ver estadísticas. Como vemos acá, la menor estadística las tienen los varones, tienen el 23% son abusados, o sea que de cada 10 abusados, 10 mujeres abusadas, 4 son varones. De 10 personas abusadas, 4 son varones. Así que y de las niñas, 77%. O sea que de cada 10 personas abusadas, 6 son abusadas y 4 son varones. No importa la edad, joven, no importa la edad. Cabe que esta estadística está hecha hace muy poquito. Todo esto que estamos viendo es todo el material trabajado de UNICEF y de las personas que se capacitaron para poder traer estas estadísticas, ¿no? Y bueno, son las personas que tuvieron experiencias sexuales negativas en la infancia, son personas que fueron abusadas desde niños. Y seguimos adelante con la próxima imagen que dice, ¿qué edad tenía cuando ocurrió el abuso? ¿No? Y dice, ¿qué edad tenía cuando ocurrió el abuso? La edad que tenía, menos de 12 años. O sea que estamos calculando entre los 8 años, 7 años, el niño fue abusado, fue ultrajado, ya sea con contacto o sin contacto físico, de alguna forma fue abusada. Y más de 12 años, el 23%. Es una edad mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque el pedófilo busca personas que sean sumisas, niños que sean manejables, niños que estén vulnerables y que puedan llegar o ser muy inocentes, y por eso casi siempre son niños de entre 7 y 8 años que no tienen noción de lo que es el sexo, no comprenden, muchos todavía ni siquiera saben y no experimentaron ni siquiera sus propias partes íntimas. Entonces, por eso el pedófilo busca, el pederasta busca niños que sean vulnerables, que no conozcan del sexo, que vean que son niños que están bien criados, que están bien. Esto pasa, pero el porcentaje más grande pasa en aquellos niños que son más inocentes, como quien diría, como que tienen una niñez más resguardada. Y me voy a leer algo que me pareció importante, que dice que sabe que hay militantes que se levantan, ¿no? Y que hacen jornadas, organizaciones. ¿Saben para qué? Dice que los militantes pro pedofilia pretenden la derogación de las leyes de edad mínima de consentimiento sexual. Es decir, pretenden eliminar de la legislación el uso de la edad como criterio válido para identificar el abuso sexual. Terrible. Aunque usted le crea, cuando estamos acá, cuando conocemos estas estadísticas y sabemos que un niño de 7 o 8 años en este momento está siendo abusado, hay gente que son pro pedofilia porque no se los toma como algo ilegal, ¿no? Como quien diría, no, pero no pueden estar haciendo esto realmente.
Sí, porque ese hombre no es un pederasta. Solamente siente que estamos en el tiempo de la libertad, ¿no? De la libertad. Y eso va a ir creciendo. Y dice, los pedófilos exigen la anulación de la clasificación de la pedofilia como una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud. Están trabajando ¿para qué? Para crear si ser libres a la hora de que de tener una relación con un menor de 16 años. Una locura. Y esto se está presentando en los gobiernos de todo el mundo. Cuando muchos estamos, a veces en nuestra casa hay un montón de personas que están llevando leyes, están llevando ideas a los congresos. ¿Para qué? Para que esto suceda. Igualmente lo entendemos, ¿no? Que la palabra dice que la maldad se multiplicará, ¿no? Y dice, en el año 2006 se fundó en Holanda un partido político autodeclarado pedófilo. El Partido para las Relaciones Amorosas Basadas en Amor, Libertad y Diversidad. PNBD se llama. Este movimiento se llama PNBD. Esto es terrible. Y mientras más lo estudiaba, yo decía, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Que no me capacité, que no tuve la capacidad de poder darle ciertas herramientas a mis hijos. Y muchas veces estamos dormidos en nuestras áreas. Muchas veces no nos preocupamos y llevamos a la ligera ciertas situaciones. Pero esta gente no descansa. Esta gente sigue trabajando para que todo esto pase verdaderamente. Y dice, los pedófilos declararon en Holanda, escuchen, al 24 de junio como el Día Internacional del Amor al Niño. Y no están hablando del amor al niño con todo su amor y su esplendor. No están hablando de la carnalidad, del deseo sexual, de poder tener un acercamiento en libertad y poder hacer y manejarse como quieran con un menor de 12 o 16 años. Por eso es lo importante que sepan estas estadísticas, que conozcan qué es lo que está pasando, que conozcan qué es lo que, cómo todas estas estadísticas siguen creciendo, porque saben que yo mientras estudiaba, cuando yo hice la capacitación hace muchos años, había una estadística que era del 2011, que era del 69% y del 31% los varones y del 69% de las mujeres. Hoy, menguó de los varones, pero creció de las mujeres. O sea que no para. Estos abusos reiterados una y otra vez siguen pasando todo el tiempo. Y ¿saben un dato que me anoté? Dice que 288 víctimas de abuso infantil por hora ocurren solo en Latinoamérica. Por hora. ¿Y saben cuál es el país que está en los primeros puestos? Es Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío de la pornografía. Somos uno de los pocos países que puede entrar gratis a todo tiempo a la pornografía. Entonces eso es peor consumir. La pornografía va a encontrar un montón de cosas. Un montón de cosas. Y eso se alimenta más, se alimenta más, se alimenta más. Así que multiplíquenlo, no sé, 200, o sea que cuando nosotros estamos haciendo esto acá, hay cierta cantidad de chicos por hora que están siendo abusados. Así que es importante que verdaderamente tomemos la posta de esta herramienta. Va a ser de mucha utilidad, porque Dios lo va a utilizar en todas las áreas de su vida, no solamente para su familia, sino para todo aquel que en este tiempo esté necesitando la ayuda para poder hablar, para poder contarlo, para poder decirlo, porque personas, mujeres, hombres caminan años callados en la boca, con cantidad de traumas, la promiscuidad, la prostitución. ¿Saben la cantidad de secuelas que tiene haber sido abusado de chicos, no haberlo contado? Todos sabemos lo espiritual, qué pasa cuando uno se calla, ¿no? Dice que nuestros huesos se envejecen, ¿no? Así que imagínense en algo tan grave como ser ultrajado y manoseado, y cuanto más violado, ¿no? Y ahora lo que vamos a recibir es los distintos factores que afectan y que hacen propenso que un niño o un chico sea abusado, un joven, ¿no? Y vamos a ir
La imagen número 7. Dice que los factores que proporcionan un abuso sexual infantil, dice que son los conflictos matrimoniales. Dice que discusiones de pareja, porque el menor no sabe a quién acudir. En busca de protección se siente solo, abandonado e indefenso. ¿Cómo puede un menor confiar en su papá, en su mamá para contar cuando vive en un totalmente de un caos? Todo el tiempo peleas. ¿Cómo el menor va a poder acudir a esa mamá o a ese papá? Cuando en realidad se siente desprotegida por tantas discusiones y muchos pasan violencia. Entonces el niño se siente abandonado, se siente solo, no sabe a quién recurrir y se termina callando. Y se va reestructurando solo y de a poco se va recomponiendo como puede, ¿no? Y ese niño camina por años callado de la boca. ¿Por qué? Porque no tuvo. Así que qué importante es que pueda vivir nuestros hijos, los hijos de aquellos que tengamos la posibilidad de aconsejarlos, en un ambiente de seguridad, en un ambiente de buen diálogo, en un ambiente donde pueda sentirse seguro con mamá y papá y con la libertad de poder venir y hablar y contarnos todo. Eso es sumamente importante. Y la sobresexualización de las conversaciones sexuales. Saben que nuestro diálogo, nuestra forma de hablar o enseñar a aquellos que por ahí necesiten ayuda, a la hora de hablar es súper importante, porque si el chico está en un ambiente que todo el tiempo están hablando con chistes sobresexuados, con imágenes de distintos videos y música que ya conocemos, que están todos con ropa ligera, el chico poco a poco se va acostumbrando a que eso es natural. Y que cuando le pase, capaz que no lo cuente porque pensó que estaba bien, porque pensó que era un acto de cariño, porque pensó que era normal. Si en mi casa lo hacen como chistes, ¿no? Y es sumamente importante que podamos estar atentos de la sobresexualización, tanto en las conversaciones como en nuestros modos, como en nuestra forma de vida, porque el chico se va a acostumbrar a vivir así y cuando le pase algo no nos va a contar, no va a venir a nosotros. La falta de supervisión, los niños quedan sin cuidado por horas. Y esto pasa un montón, porque mamá y papá trabajan y no tengo con quién lo cuide y lo dejo con el menor de 12 años. Y saben que muchos de los abusos ocurren de hermano a hermano y son de 12, 6 años, 16, 6 años. ¿Saben por qué se lo cuento así? Porque esto se considera delito a partir de los 16 años. Los 16 años hacia abajo no es delito. No es delito. Sí se tiene que tratar, sí se tiene que ir a lugares donde estén capacitados para contenerlos y lleven el tratamiento correspondido, que es psicológico, que es espiritual, ¿no? Pero no se considera abuso legal, como quien diría, para poder denunciarlo, de los 16 hacia abajo y de los 18, de los 16 hacia arriba sí recibe condena. Así que es necesario que podamos tener cuidado a la hora de dejar a nuestros hijos, ¿no? Porque muchos no sabemos, y hablamos de esto de callarse, y cargamos con herencias malditas, puertas abiertas de nuestros antepasados, que por ahí no lo denunciamos hasta hoy o en algún momento de la vida, ¿no? Que fueron abusados o fueron abusadores, y eso trabaja en lo espiritual sobre nuestros hijos. Y si nosotros no tenemos tanto la supervisión espiritual y de estar ahí encima con los chicos, la puerta la dejamos abierta y puede pasar. Maldiciones generacionales, como hablábamos recién, relacionadas con el abuso sexual. Antepasados que han abierto puertas al abuso o que han sido abusados. Es lo que hablábamos recién. Dejamos puertas abiertas que no nos damos cuenta, porque por no supervisionar, por el casquín y el afán del día, bueno, lo dejo, me voy. Y uno tiene que estar atento. Tiene que hablar todo el tiempo con el chico. Ellos tienen que, si los van a dejar, tienen que recibir todas estas herramientas que van a recibir hoy. Contarle, hacer la prevención como corresponde, que eso lo vamos a tratar ahora. Que si contarles de esto, de que hay partes privadas, hay partes públicas, así que eso se lo van a llevar como herramienta para poder hablar con sus hijos.
Pero es súper importante porque el enemigo no descansa, no descansa. El enemigo está ahí. Y por ahí pareciera que a veces no pasara, ¿no? Y que por ahí estoy en la iglesia y no pasa. No pasa en la iglesia. No hay, en la iglesia sí que pasa. ¿Saben la cantidad de iglesias que lidian con personas que están heridas durante años porque no pudieron hablar del abuso y ministran, son pastores? He escuchado un montón de testimonios en este tiempo de pastores que han ministrado a personas, ¿no? Y que han llegado hasta abusar de sus ovejas. ¿Saben por qué? Porque era un corazón que no estaba sanado. Había una puerta del antepasado, o había una puerta de donde él no pudo hablar, y cayó, y trabajan y siguen adelante y creen que está todo bien, pero no, eso trabaja en lo espiritual, y cuando se lleva a cabo, el abusado se termina convirtiendo que es un abusado, por una puerta abierta de maldición, por no haber detectado antes, por no haber sabido hablar, por no haber tenido la capacidad. ¿Por qué? Porque al abusado, como decíamos hoy, lo primero que carga es la culpa, y segundo es la vergüenza. El abusador, el primer síntoma que tiene es la culpa y la vergüenza. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo que me mostré más? Yo tuve ganas, lo insinué, me paré de mal forma. El abusador lo primero que empieza a hacer es ¿por qué? Porque el niño tiene eso de que no conoce lo que es la sensación del placer de la relación sexual. Y cuando descubre que fue abusado, y cuando descubre que es la relación sexual, empieza a echarse la culpa. ¿Por qué? Porque por ahí sintió placer a la hora de ser abusado. ¿Por qué? Porque es inocente, porque ignora y no sabe que ese placer es generado con malicia y no es generado como corresponde. Entonces, el Señor cargó durante tantos años ese sentimiento, y como decimos hoy, fue un ministro del Señor y caminó con eso pensando que la culpa lo tuvo, y eso es mentira del enemigo. Esas son las herramientas que usa el enemigo para poder hacer que esas personas se callen y trabajen durante años de esa misma forma. Así que estos son los factores que proporcionan a un abuso. A veces creemos que el abuso pasa en los lugares más humildes, no. El abuso pasa en cualquier ámbito. Acá no hay ámbito social que lo detenga, no hay lugar que lo detenga, puede pasar en cualquier lado. Y vamos a ir a eso. Vamos a pasar en cuáles son los lugares en los que puede ocurrir el abuso. Pasamos a la siguiente, donde nos muestra los lugares donde... Bueno, dice que cualquier sitio puede ser el escenario de un abuso. Una guardería, centros comerciales, internet, clubes, colegios, la canchita del barrio, campamentos, viajes de cursos, pubs, discotecas, casas de vecinos o familiares, iglesias o templos, y por supuesto puede ser el sitio más frecuente, la propia casa de la víctima. Estos son los distintos lugares donde puede pasar, ¿no? O sea que puede pasar en cualquier lado. Aunque no crean, también puede pasar acá adentro. Si no tenemos la herramienta y la capacidad de poder detectar que algo está pasando, que algo está ocurriendo. Pero para la gloria de Dios recibimos la herramienta y sabemos que vamos a poder detener todo esto, ¿no? Y saben que, como decía, la propia casa puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. ¿Por qué? Porque el intrafamiliar es que en el contexto es dentro de la casa, con la familia, papá, mamá, un hermano. Eso quiere decir que es intrafamiliar, ¿no? Que pasó dentro de la casa. Y saben que las estadísticas dan un alto valor, primeramente del padrastro, segundamente del abuelo, el papá y por siguiente los tíos, y ahí vamos en esa estadística. En ese orden viene, ¿no? Cómo vienen ocurriendo los lugares y en el contexto en donde pasa en los abusos. Y en las familiares, fuera de la familia, o en un contexto familiar, pero siempre fuera de la casa. Como decíamos hoy, en el colegio, puede pasar en la iglesia, como decíamos, en las canchas de fútbol. Por eso es sumamente importante la supervisión. Siempre preguntarme si lo ven enojado, si lo ven raro, si lo ven que algo raro está pasando,
cuando vuelve de algún lugar, es necesario que se sienten y que puedan hablar con el chico. Es decir, ¿qué te pasa? ¿Pasó algo? ¿Te tocaron? A veces parece tanto que no le voy a hablar, ¿no? Porque es un montón. Pero es necesario. Así como te gusta que te tiene novia por primera vez, o que está enamorada o enamorado, así tienen que ser nuestros charlas con ellos. Tiene que ser algo habitual, porque iban a crear la confianza de que si alguien está haciendo algo indebido con ellos, van a poder venir a cobrar a mamá y van a saber que ahí van a estar seguros porque mamá se los dijo durante todo el tiempo y van a saber que ellos van a poder correr con confianza. Y bueno, ¿qué tipo de abusos sufrieron? Vamos a ir con la número 8. Y ahí en el primer recuadro dice que el 14% fue de otras personas, de cualquier otra persona, el abuso. Todo esto en el 2021, ¿no? El primer recuadro es el 2021. Y después dice que el 19% fue de abuso físico, y bueno, el evaluación fue el 50%. Así que imagínense, a eso pensamos que los traumas tienen que pasar sí o sí por proceso manual, no nos va a pasar. Casi siempre es por manoseo. Y eso trae mucho trauma a lo largo, mediano plazo o inmediatamente. Después, las estadísticas crecieron y el manoseo creció un 55% hasta el 2024. El abuso físico pasó al 26% y la violación al 13% y otros al 6%. Así que el que más el tipo de más abuso que sufrieron fue el manoseo. Siempre, y nos pasa, escuchamos mucho que la mujer viaja en el colectivo, o el niño por ahí también estuvo en la casa de un familiar, de alguien conocido, o en la misma casa. Y el chico no cuenta, ¿saben por qué? Porque piensa que es una caricia, o piensan que se pueden enojar, o piensan que no, mejor no lo cuento porque se van a pelear, no, mejor no lo cuento porque está bien si me hizo una caricia, si me... Esto es con amor propio, porque el chico no entiende lo que es el sexo, no lo comprende por completo. Entonces el manoseo es utilizado como primera herramienta para que aquel que es pedófilo pase a ser a pederasta, pase de contacto, sin contacto físico al contacto físico. Y bueno, dice que según el UNICEF, el 50% de las víctimas viven con sus agresores. O sea que la mitad de aquellos que fueron abusados viven con su agresor. Y seguramente o es su hermano o es su papá. Y eso es sumamente importante, ¿no? Que entendamos que una de cada 8 víctimas fue violada. O sea que esa persona por ahí no está pasando a amanecer, pero está por años siendo abusado sexualmente. Una y otra vez. Porque se cayó, porque no dijo nada, y pasa toda la vida hasta que cumple mayoría de edad y terminan oyéndose de su casa, se terminan fugando. ¿Por qué? Porque no quieren vivir más en esa situación. Cantidad de niñas que se casan con cualquiera solamente para salir de su casa, solamente para salir de al lado de aquel que las está abusando. Y seguimos adelante con la otra imagen. Y bueno, vamos a ver ahora cuáles son los síntomas, cuáles son las señales que nosotros podemos detectar en el niño, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Dice que identificamos, dice, con llanto, con miedo, con culpa, con enojo. A veces el niño cambia de personalidad. Tenemos un hijo alegre, un hijo que le gusta bailar, que le gusta cantar, que es súper extrovertido, y de un día al otro, ese niño no quiere cantar más, ese niño se retrae y su personalidad cambió. Y muchas veces confundimos, no está pasando a la preadolescencia, no está pasando de ser de bebé a niño. Y hay que tener ojo, porque ese niño, en muchos casos puede pasar así, pero es necesario hacer prevención, es necesario poder hablar con ese niño, es necesario poder reconocer si es un abuso o es parte
de la vida biológica que está pasando, ¿no? Y sabe que las señales pueden ser emocionales o pueden ser físicos. Llanto, miedo, emocional puede ser llanto, miedo, culpa, enojo, ansiedad y cambio de personalidad, como decíamos recién. Y físico son alteraciones del sueño, dolores en el cuerpo, molestias en zonas privadas, ¿no? Cuando el niño no duerme bien, cambió el sueño, cuando empieza a decir que tiene molestia, cuando hay algo que no te está cerrando, estás atento, porque algo está pasando. Algo no está bien. Y en las personas grandes nos vamos a dar cuenta porque son más promiscuos a las relaciones sexuales, porque no tienen problema a la hora de mostrarse, no tienen problema a la hora de hablar de la sexualidad, y la depresión, la ansiedad. Tenemos que tener igualmente, siempre digo, con una pinza. No todo es abuso sexual, ¿no? Porque hay un montón de otras formas de violencia, ¿no? Violencia en la casa, física, a través de golpes, hay un montón. Pero es necesario que si vos ves algo raro, hacemos la prevención, preguntamos cómo estás, qué te pasa, te está pasando algo. Y si ven que no dice nada, oramos al Señor, porque nosotros tenemos eso, la gracia del Señor de que hablando a Él, Dios trae la luz si algo está pasando. Y bueno, muchas veces pensamos que el trauma del abuso sexual en los niños se olvida. Que el niño ya está listo, como no pasó nada, hermano, eso pasó, mi niño me lo contó, no pasó, se olvida, ya está. Hacemos puerta de punto aparte y seguimos adelante. Y no sé, el niño nunca olvida haber sido abusado. El niño nunca olvida. Sí puede pasar y como forma de defensa, ese niño comience solo a reestructurarse y vuelva a ser ese niño alegre, ese niño que... Pero esa herida siempre queda. Y como decíamos hoy, a mediano plazo, a largo plazo o en el momento, va a ocurrir. Va a haber un gatillo, ya sea un recuerdo, ya sea una foto, ya sea un olor, ya sea un lugar, va a detonar el gatillo y el recuerdo va a salir y va a salir con todo el trauma que no pudo haber resuelto durante tanto tiempo atrás. Va a salir doblemente agravado por haber sido guardado, ¿no? Y ¿saben qué? Eso de que ese niño se calle, me quiero detener un momento acá, porque son pocos los niños que hacen esto en defensa, se olvidan, la conciencia hace que se olvide ahí atrás y lo reprima y pueda caminar toda su vida sin haber sabido que fue acusado. Muchos caminos. Y acá les voy a contar que yo, para la gloria de Dios, en el camino del Señor, en un campamento, habiendo caminado mi vida sin haberme enterado de nada, caminé por años, y en un campamento el Señor trajo a la luz, cuando decía que había una mochila abajo, que había que escarbar, me sacó a la luz, y como un gatillo, eso funcionó en mi cabeza, me trajo olores, me trajo el momento, me trajo la sensación, el recuerdo, el por qué me callé, y cómo mi mente, por años, me olvidé que había pasado. Nunca más registré que había sido abusado. Y por muchos años caminé así, por muchos años. Incluso cuando llegué al Señor, yo ya hacía 3 años que estaba acá. Tenía 30 años, creo, o 29. Cuando voy a mi segundo, o tercero, campamento de mujeres. Yo me había ido plenamente al campamento y digo, hoy voy a recibir todo. Y empiezo con mi libreta y no me veo más porque fue mi pastora la que dio la charla y empezó a hablar de una mochila y yo contenta ahí. Y automáticamente la sensación de vergüenza, la sensación de asco, la sensación de culpa me invadió y no entendía por qué. Y digo, ¿qué me está pasando? Si yo vine a recibir, yo vine no entendía lo que me estaba pasando. Sinceramente no lo comprendía. Y te dice, no fui por la pastora mostrando. Yo dije, ya está, yo te seguro. No, esto es una imaginación mía, un sueño, no
puede ser, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser, mi cabeza empezó como en una alerta, esto no puede ser, ¿no? Pero la angustia crecía, la culpa crecía, el asco crecía, el olor, la sensación, todo crecía hasta que en un momento no lo pude sostener. En la madrugada de la noche tuvieron que llamar a la pastora porque la sensación de culpa me quemaba, porque la primera sensación fue la culpa. O sea que caminé hasta los 29 años de edad que Cristo llegó a mi vida sin haber recordado que había sido abusada. Miren cómo la mente, yo recuerdo que el abuso debe haber sido a los 16, 15 años, no recuerdo muy bien. Pero mi mente lo bloqueó. ¿Por qué? Porque después, en el proceso de restauración, en el proceso de sanidad, comprendí que lo que yo no quería era lastimar a mi familia. Yo no quería provocar más discusiones porque vivía en un lugar donde el matrimonio estaba roto y no tenía confianza para poder decirlo. Yo sabía traer un problema más a mi casa. Entonces me callé, no dije nada, mi mente lo reprimió como un método de defensa para que no me duela y caminé, pero tuve muchas más consecuencias. Estuve en la prostitución, fui promiscua, tuve abortos, falta de identidad. Todo eso provocó, eso es mío. Pero para la gloria de Dios, llegó el Señor y yo lo pude romper en mi familia. Yo lo pude romper en las cadenas de maldición de mi familia. Porque después, en la restauración, de haber sido informada, de empezar a investigar, entendí que venía una generación de maldición y abusadora. Mi abuelo, abusador, mi papá abusador, y toda una cadena de linaje donde fueron abusadores. En ellos no se pudo cortar, pero en mí sí se cortó. Porque llegó la luz de Cristo y pudo salir, y verdaderamente puedo contar que Cristo sana. Entonces, ¿cómo es importante que estemos atentos a las señales? Porque el niño puede crear esa autodefensa y es necesario que se cree un ambiente de confianza en donde no tenga que pasar eso, tenga que recurrir él mismo a una conciencia de defensa y pueda verdaderamente confiar en vos. En ir y contarte: papá, mamá, me pasa esto, papá, mamá, me están haciendo esto. Seguimos adelante. Y bueno, esto que me pasó, saben que después luché con algo que se llama flashback, revivencia. Dios sanó, pero con el tiempo tuve que luchar con las distintas imágenes que empezaron a aparecer, que me traían dolor, que me traían angustia, y después entendí que eso también tenía que ser sanado. Entonces la persona adulta o el joven que fue abusado o abusada, con el tiempo y todo ese tiempo va a ir peleando con las distintas imágenes que le pasa. Aquel que no pudo hacer ese bloqueo de defensa, va a luchar toda su vida con ese trauma y encima con las imágenes, porque todo el tiempo van a aparecer en su cabeza. Va a ser como una guerra espiritual donde las imágenes van a ir y volver una y otra vez. Y eso se llama revivencia. Y muchas veces va a detonar como un gatillo y ese chico se va a querer suicidar. Y muchas veces lo va a detonar como un gatillo y ese chico va a caer en la depresión, va a caer en los ataques de pánico, va a caer en la ansiedad. Por eso es importante que estemos atentos a las señales. De que si hay algo que en un momento se la va a llorar por nada, preguntemos: ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Algo te dolió? ¿Algo te molesta? ¿Algo recordaste? Porque muchas veces ese chico abusado, esa chica va a lidiar con estas imágenes una y otra vez. Y va a ser como un gatillo. Y va a detonar para un lado. Y esas van a ser las señales que nosotros tenemos que estar atentos para que ese chico pueda ser sanada y sanada. Seguimos adelante. Bueno, hablamos hoy de tener la importancia de una comunicación abierta. Eso es fundamental a la hora de poder prevenir el abuso sexual, ¿no? Es importantísimo mejorar la comunicación con los niños. A veces cuesta, ¿no?, poder enseñarles. Pero saben que la prevención es tan simple como contarles de sus partes públicas y sus partes privadas. Esto tiene que estar como consejo de siempre, recordándolo. Mucho más cuando son tan chiquititos, que son menores de 8, 7 años, que es cuando más ocurre
el abuso sexual. Es una etapa donde ustedes tienen que remarcar varias veces recordándoles, ¿saben qué? Las partes privadas, ¿cuáles son? Son aquellas que se ven. Las públicas son aquellas que se ven. Aquellas con las que puedo tocar, con las que puedo abrazar, las que se ven, aparte de las piernas, ¿no? Siempre recordándoles. Y después la parte pública. La parte donde me pongo la bombacha, la parte donde me pongo el sencillito, porque a veces no tenemos la forma. ¿Cómo le digo? ¿Cómo se lo explico? Porque no queremos ir más allá. Porque no debemos despertar nada que no sea a su edad, pero sí podemos hacer la prevención desde el juego. No importa alguna nena o algún nene que pueda tener una bombachita, un topsito, eso la nena, esta parte del top no se toca, esta parte de la bombachita no se toca, esas son zonas privadas, eso no se toca. Y si alguien lo tocó, que ya sea mamá o papá, si tiene el interés el chico de preguntar a mamá, porque yo sí puedo, porque yo hasta acá puedo, hasta esta edad. Pero después el chico de los 8 años en adelante, siempre hay que aclararle que solo hay una persona que lo puede hacer, que sea mamá o papá, el de más confianza, ¿no? Pero siempre con la supervisión de uno de los dos. Siempre esto tiene que ser de común acuerdo entre papá y mamá. ¿Quién lo va a hacer? Y el otro que lo va a hacer siempre bajo la supervisión de aquel que lo está haciendo y la supervisión de aquel que no lo hace. Siempre hay. ¿Por qué? Porque, como volvemos a decir, las puertas están abiertas. Y si hay algo en el otro que no se cerró, se puede deportar. Así que estén siempre como eso, aclarando de sus partes privadas y públicas, y siempre decirles que si alguien de afuera los toca, vengan corriendo hacia mamá. Automáticamente, no me toques, y hacia mamá o hacia papá, o la persona que con más seguridad se sienta. Lamentablemente estamos en una etapa y en una era donde decíamos hoy que la maldad se multiplicara. Y muchas veces este chico recurre a la persona equivocada o a la persona que por ahí no fue sanada. Y en este caso a veces la mamá se termina convirtiendo en cómplice del abusador, que como hablamos hoy, el agresor es el padre, ¿no? Y vive adentro. Entonces es necesario que esa mamá, o nosotras como mujeres, muchas veces, creo que estamos acá, podamos informar a esa mamá que si no hace lo que corresponde, no defiende a su hijo, primeramente denunciando, sacando al niño del lugar donde está de su abusador, es cómplice. Se convierte en cómplice, automáticamente. ¿Por qué? Porque está encubriendo, porque está minimizando, porque no está escuchando ni está ignorando como hablábamos hoy, ¿no? Después es sumamente importante escuchar al niño. Siempre se lo escucha, siempre se le cree. Nunca dejamos de creer con lo que el niño nos dice. Siempre se le cree al niño. Siempre. Y automáticamente se toma. Por ahí no pasó o hubo una confusión. Puede pasar. Pero los primeros pasos hay que hacerlo. Que es creerle y automáticamente sacar al niño al lado del abusador y luego denunciar. Eso es sumamente importante. Después, en lo legal y en lo espiritual, Dios va a traer a algo. Pero es necesario que al niño se le saque y se le crea. Después crear un ambiente familiar positivo que permita que el reconocimiento temprano de situaciones anómalas se puedan detectar. Y bueno, es necesario, como decíamos hoy, ¿no?, que puedan tener estas herramientas. Este tipo de herramientas donde ustedes puedan recibir, contar a sus hijos de sus partes privadas, contar a sus hijos de sus partes públicas y puedan todo el tiempo charlar y trabajarlo diariamente como algo normal para que el día que si pasa algo, el enemigo no tenga autoridad y nosotros como hijos de Dios también podamos usar esta herramienta, como decíamos hoy, haciéndonos responsables, llevándola a cabo y pudiendo prevenir y parar toda esta violencia que es tan traumatizante como hablamos hoy sobre aquel que fue abusado, ¿no? Y saben que un estudio dice que la gran mayoría de aquellos que fueron abusados presentaron falta de autoestima. Porque aquel que fue abusado, lo primero que hace eso, lo primero que va destruyendo es la autoestima. Porque se sintió ultrajado, porque se sintió, pasó el límite de la intimidad, pasó el límite de lo íntimo de uno. Entonces, me tocó mi papá, me manoseó mi hermano. No hay intimidad.
Y ahí es donde vienen todas esas consecuencias que hablábamos hoy, ¿no? La promiscuidad, la prostitución, ¿no? Y todo lo que desencadena la baja autoestima de aquel que fue abusado. Y bueno, ¿y quiénes pueden hacer la prevención? Todos. Todos podemos hacer la prevención. Acá no hace falta que sí o sí tengas una capacitación. Ya con que tengas la herramienta de contarle a tu hijo de las partes privadas y las partes públicas, ya estás haciendo prevención. ¿Por qué? Porque ya le está dando una herramienta que sepa que hay lugares que no se tocan y que puede socorrer a aquel que tenga seguridad, ¿no? Bueno, ¿y quién debe prevenir? Todos. Todos en conjunto. Esto es un trabajo en conjunto. Esto es un trabajo en familia. Esto es un trabajo como iglesia. Todos tenemos la capacidad, no solo las maestras, no solo aquel que se capacitó. Todos hoy, gracias a este taller, tenemos la herramienta, sabemos cómo detectarlo, sabemos por qué puede estar nuestro hijo mal, por qué puede estar ese joven mal, esa mujer, ese hombre que fue ultrajado, y por qué no puede salir de esas situaciones, qué sé yo, no sé, de matrimonios que no fluyen y se rompen una y otra vez, de relaciones que no funcionan, de depresión, de baja autoestima, que todo eso crece y no entendemos muchas veces por qué crece, porque ese niño interior que está estacionado, el interior que está estacionado en el tiempo y no supo cómo hablar, pero eso que le pasó trajo traumas a largo plazo, y que crecieron, ¿no? Y nos llevó a la depresión. Muchos de nosotros somos ministros del Señor y a veces no entendemos el por qué, a veces no detectamos con facilidad ciertas cosas que le pasan a aquellos que vienen, ¿no? Pero si nosotros nos capacitamos, si nosotros recibimos herramientas, así como de adicción, como hay de tantas violencias que pasan, violencia familiar, cómo tratar con esas personas, ¿saben? Cómo detectarlo, ¿saben que va a ser más fácil para nosotros detectar lo espiritual? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Si somos personas que nos consagramos y encima tenemos esa educación, el Señor va a traernos, es imposible que no pase. ¿Por qué? Porque es el Señor que no nos educamos solamente para que quede acá y en nuestra familia, así que no que nos educamos para que puedan ser sanos y restaurados juntos. Entonces es necesario que esta herramienta sea utilizada en este tiempo y que puedan saber que todo esto, la detección, los factores, los lugares, las estadísticas, todo sirve para que cuando venga alguien de esa forma puedan tener no solo lo visual en lo espiritual, sino también en lo terrenal, de cómo detectarlo. Bueno, y esto es una parte que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo detecto un abusador? No hay forma. Esa es la realidad. Un abusador no se detecta. ¿Saben por qué? Porque no hay razón social ni lugar en donde un abusador pueda tener ciertas características. Puede tener una que otra, pero no lo hay. No hay forma de detectarlo. El abuso pasa en cualquier lado, como hablábamos hoy, en un boliche, en la escuela, en la canchita de fútbol, en los distintos lugares que estuvimos hablando, y pasa. Entonces no hay forma de detectarlo, pero sí hay forma de prevenirlo, sí hay forma de detenerlo, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. Y bueno, ¿y qué hago si alguien viene a contarme que fue abusado? Como decíamos hoy, y ahí vamos a pasar a la imagen 9. ¿Qué hago si alguien viene a contarme que fui abusado? Dice, primero que habíamos dicho, le creo. Automáticamente le creo. Denuncio y después comienzo el camino a restauración en lo espiritual. Es automático. Le creo, denuncio y comienzo. ¿A qué? A condenarlo. ¿De qué forma? Sacándolo de la culpa. El primer paso de la restauración es sacar a la víctima de la culpa. Es sacarlo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento lo tiene todo aquel que fue abusado. Ya sea grande, chico, no importa la edad. El primer paso es sacar y decirle que no fue culpa de él, que no fue culpa de ella, que esto pasó, no porque tenía que pasarle, sino porque no hubo prevención, sino porque hubo factores que lo llevaron a cabo, pero que
¿Saben qué se le dice a aquel que viene a contarle por primera vez? Que viene y puede ser libre. Se le dice: qué valiente que fuiste, porque ahí sacaste a la luz algo que podía traumatizarte para toda la vida o podía llevarte a la muerte. Y hoy, gracias a que contás, gracias a que podemos empezar a caminar en diferentes formas, encontrar el camino del perdón, la salvación y la sanidad. Por eso es súper importante cómo me manejo a la hora de que cuando viene alguien a contarme. El primer paso, como dijimos, le creo, saco al niño, si es adulto, denuncio, saco al niño de al lado del abusador, ya sea la casa. ¿Saben que esto es súper importante? Porque aquel niño que no es sacado de al lado del abusador, ese niño, si tenía broncas, no se recupera más. Cae en una depresión y más que seguramente también necesidad de hacer. Porque no, el lugar donde en realidad fue a buscar seguridad no se lo dieron. El lugar donde verdaderamente tendrían que haberlo, lo protegieron, lo dejaron en el mismo lugar. Entonces es sumamente importante sacar al niño de al lado del abusador, ya sea su casa, y acá es donde cae el tema de las madres. Muchas madres no actúan, no denuncian, dicen que de cada 10 abusos, solo uno es abusado. O sea que 9 quedan en la nada. Y se calcula que 8 es a causa de la mamá. Una mamá que no quiere ver, una mamá que por alguna situación económica no quiere soltar, o porque piensa: ¿qué hago después? ¿Qué hago? Entonces decide que callar al chico, no denunciar, lo deja pasar. Y después tenemos un chico con depresión, un chico con ataques de pánico, de falta de identidad y todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que haya respondido por él. No hubo alguien que haya podido accionar y lo haya protegido. Por eso también es importantísimo que a la hora de hablar con el chico, no se trate primeramente con el chico, se trata primeramente con los padres. Primeramente se trata con esa mamá, se lo lleva al psicólogo primeramente a ellos y luego se trata con el chico. Porque el chico al principio no lo puede llevar al papá. A ninguna persona, ni al chico ni al grande. Primeramente se lo lleva a poder ser libre. Primeramente se lo lleva a poder contar, ser libre completo y empezar un camino a la restauración. Por eso, nunca olvidemos que a la hora de tratar con alguien, siempre se le cree, siempre se lo saca del lado del abusador, se trata con la familia, con papá, mamá, primeramente psicológicamente, luego espiritualmente y después tratamos con el chico. Y bueno, acá tenemos los aspectos que son imprescindibles que deben abordarse con celeridad. Son cerciorarse de que la víctima no sea un objeto de nueva agresión sexual, en cuyo caso se debe excluir al abusador de la casa, si es que convive en la misma vivienda que la víctima. En caso de abuso reactivo dentro del hogar, activar el tratamiento espiritual y, si es necesario, psicológico. Cuando hablamos de abuso reactivo, hablamos de esto que hablamos hoy, de que el abuso sexual es condenable a partir de los 16 años en adelante. Si es 16 años para abajo, se comienza con activar el tratamiento espiritual y psicológico. No se denuncia. ¿Por qué? Porque ese niño que abusó seguramente fue abusado. Entonces hizo lo que le hicieron. Y si no, está cargando una maldición generacional. Después dice capacitar a la víctima o guiar a los padres a capacitarla para cuidar sus partes privadas y comunicar cualquier intento de abuso. Bueno, esto es lo que hablábamos más o menos, las partes privadas, públicas, ¿no? Y bueno, automáticamente denunciar. Luego dice trabajar con los familiares para que puedan proteger al menor sin llegar a una sobreprotección que limite su crecimiento y desarrollo social. Cuando un niño es abusado, se trata automáticamente de volver a la actividad normal que tenía la familia. ¿Para qué? Para que ese niño se sienta sobreexpuesto, ¿no? Y pueda trabajarse más en lo emocional, ¿no? Desde adentro, desde a través de lo espiritual, de lo psicológico, si lo necesita, porque no todo niño necesita tratamiento psicológico. Hay niños que perdonan más rápido y hay otros que, igualmente las personas grandes sí. La persona grande, al haber nacido abusado durante tanto tiempo, sí. Pero si el abuso fue en el momento, primero se activa el espiritual.
activa el psicológico. Pero si la persona grande durante tantos años fue abusado, se activa el tratamiento psicológico, porque seguramente tiene algún trauma a causa de ese abuso. Después, trabajar con los familiares para que puedan proteger, bueno, eso lo tenemos recién, incluir las medidas básicas de afrontamiento para no entorpecer la recuperación de la víctima. Esto habla de que al niño se le va a hablar sobre cómo se va a llevar adelante lo legal, con las palabras que un niño tiene que recibir, simple, concreta, nada de dar ningún detalle más, y el punto se terminó ahí. ¿Sabes por qué? Porque si no damos lugar al espíritu de venganza, que primeramente obra en los padres, que es normal, cualquier papá, cualquier mamá, cómo reaccionaría, con ira, con enojo, o no. Pero qué importante que nosotros como hijos de Dios podamos contarle al otro de que se actúa de distintas formas, ¿no? Contrario a la ira, al enojo, lo pueda descargar en Dios y pueda mostrarle a su hijo otra forma. No estoy hablando del perdón, estoy hablando de la forma de actuar en el momento que se entera, ¿no? El momento que se entera el papá y la mamá seguramente como siempre, como toda la mamá, a todos el llanto, pero si ese varón, ese papá, sabe actuar con sabiduría, ¿no? Y sabe controlar ese sentimiento, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero lo sabe controlar, y está dando una imagen a ese niño de que puede totalmente ser acobijado y sobreprotegido por su papá y su mamá. Saben que le da la seguridad a ese niño de que completamente está en el lugar correcto. Y ese niño va a tener, incluso está comprobado, de que el niño que tiene la contención adecuada de sus padres, ese niño no tiene traumas a largo plazo. Se termina ahí, sí, obviamente la herida queda, pero el niño no tiene trauma, no va a haber ningún ni ataque de pánico ni cambio de personalidad, sino que ese niño, al haber sido acobijado como correspondía y haber sido contenido como debía, ese niño no tiene traumas. Así que es importante dar esta herramienta a ese papá y a esa mamá que puedan venir a contarnos a nosotros y podamos decirles que su actitud frente a lo que sus padres, a lo que ese niño les contó, es sumamente importante para que ese niño sea restaurado, sanado en un corto plazo y no tenga ningún trauma. Es sumamente importante esta parte. Dice, bueno, disminuir las expectativas respecto del proceso judicial, que es lo que hablábamos recién. Hay que hacerlo, obviamente que lo que dijimos, que para que denunciar se hace obviamente para que esto no siga creciendo. Nosotros los hijos de Dios no lo utilizamos como una herramienta de venganza, como que la justicia tiene que caer sobre él, sino que lo utilizamos como un método de prevención. La sanidad y el perdón es aparte. La sanidad y el perdón queda aparte de todo esto. ¿Por qué? Porque si no le están dando lugar a un espíritu de venganza que va a acrecentar tanto en sus papás como en ese niño que está tratando de ser restaurado y lo único que escucha es que se vaya a cárcel y todo lo que pueda soportar un papá a través de exponerlo a todos los procesos judiciales, ¿no? O sea, acompañar en las primeras semanas a la familia. Es sumamente importante que estemos en contacto, que se necesitan ayuda, que las veces que necesiten hablar, porque van a ser semanas difíciles en donde van a pasar por muchas emociones y van a necesitar mucha contención. Por eso, espiritualmente, necesitamos estar fuertes para poder contener a esta familia que venga con esta problemática. Insistir en la importancia de retornar a los hábitos diarios que los integrantes tenían antes de la develación del caso. Bueno, es lo que hablamos hoy. Una vez que se habló, que se hizo todo el proceso que estuvimos cantando hoy, el niño automáticamente vuelve a sus actividades, ¿no? Y nosotros acompañamos y nosotros estamos a través de la oración y a través de brindarle todo lo que tengamos en mano para que ese niño y esa familia sea restaurado. Porque el trauma es generado en el niño y en la familia y también para necesitar ser sanada y restaurada, ¿no? Y bueno, que desde ya no se debe dejar impune al abusador. No sé si querés poner nuevamente la imagen de los números de teléfono. Esto lo repito para que, bueno, quede
y ahí está la línea del 113, si no tienen una comisaría, pueden llamar ahí, porque muchas veces por la situación, como decíamos hoy, por la vergüenza, lo que sea, esa familia no quiere acudir a una comisaría, pueden llamar ahí para que les puedan dar el asesoramiento y decir cómo enfrentar esa situación. Todo esto en la parte legal y en la parte natural, ¿no? Y bueno, lo que siempre remarcamos sobre el abusador es que el abusador no se arrepiente nunca. Aquel que abusó no tiene arrepentimiento. O sea que muchos abusadores, cuando abusaron, quieren pedir perdón y quieren manipular la situación. Empiezan a querer contactar a aquellos que lo están tratando, que lo están sosteniendo a la familia, ¿no? Porque el abusador lo que hace precisamente